Ahí comienza a grabar. Un segundo. Bueno, perfecto. Ahora sí estamos grabando. Estamos al aire, me dan ganas de decir a veces. Parece que soy un locutor de radio con esto de los auriculares y todo eso. Pero me gusta esa idea. Así que bueno, acá estamos transmitiendo por la 101.5 MHz. Escuchen. Profe, Te escucho, Valeria, antes que yo en siga el hablando. sí, profe, en el anterior decía, Sí, teníamos como título límite doble y límites iterados de una función de dos variables. pero eso fue la hoja anterior a esta, ¿no? La hoja anterior. Ah, ¿puede subir un poco? Le saco fotos, yo pensé, eso no tengo. Tipo, Pero tengo así empezó la clase anterior, ¿eh? la gráfica tengo, esa nomás. Ah, bueno. Entonces, fíjate ahí en el cuadre, decime si está. Ahí está, gracias, profe, ya está. De nada. Bueno, entonces, miren, acomodo la hoja nueva. Perdón, esta es la última hoja de la clase pasada, ¿sí? A la cual nos falta agregarle un par de partecitas a la gráfica, ¿sí? De datos. Entonces, por las dudas que alguno o alguna no haya visto, esta es la última hoja que estuvimos trabajando. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, repetir un poco lo que estuvimos haciendo. Recuerden que cuando uno tiene un límite doble, ¿sí? Lo que se pretende señalar con esta idea de límite doble es que por los infinitos caminos por los cuales uno se podría acercar al punto de coordenadas x sub 0 y sub 0, lo que debe pasar es que las imágenes, independientemente de cuál sea el camino, se vayan acumulando alrededor de un punto al que podemos llamar L, ¿sí? Y ese valor L, si existe, será el límite doble de esta función de dos variables. De esos infinitos caminos, habrán algunos que nos interesen más que otros. Hay algunos caminos muy particulares. Por ejemplo, lo de las rectas que pasan por el punto x sub 0 y sub 0, las de rectas. ¿Sí? Que, si quieren, pueden repasar lo que era el as de rectas cuando estudiamos álgebra. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, además de esas infinitas rectas, hay dos que son de particular importancia por lo fácil de su cálculo, ¿sí? Que son esas rectas que son paralelas al eje X y al eje Y. Entonces, esas dos rectas, las que son una paralela al eje X y otra paralela al eje Y, van a definir dos límites que se van a conocer como límites iterados o sucesivos o reiterados, que son los últimos que vimos en la clase anterior. Entonces, repito cómo había arrancado eso. De los infinitos caminos mediante los cuales podemos acercarnos a x sub 0 y sub 0, existen dos de fundamental importancia. Estos caminos se aproximan al punto por rectas del plano XY, es decir, el plano del piso de la gráfica. ¿Recuerdan? Aquí. Ahora cambio de nuevo el enfoque, el encuadre, perdón. Estos caminos se aproximan al punto por rectas del plano XY paralelas a los ejes X e Y. Entonces hicimos lo siguiente. Si intersecamos la gráfica de la función z igual a f de xy con un plano paralelo al plano xy, ¿sí? ¿Dónde está el plano? XZ, perdón. Con un plano paralelo al plano XZ, este es el eje X, este es el eje Z, se va a producir una intersección con la superficie que va a generar una curva. Esta curva que está aquí la hemos llamado G de X. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tomamos un plano que pasa por este punto, por el y sub 0, y que es paralelo al xz. El y sub 0, entonces, de los infinitos valores que puede tomar la variable y, ahora está fijo. Hemos fijado la variable y en un valor particular que es y sub 0. Y dado que hemos fijado una de las variables y teníamos dos, solamente nos queda una variable, que es en este caso la variable x. Entonces, una vez vista la intersección que se produce entre el plano y esta superficie, ¿sí? Nos queda determinada esta curva que hemos llamado g de x. Como hemos fijado la y sub 0, esta es una función de una sola variable. Entonces podríamos tomar el límite para x tendiendo a x sub 0. Y dado que es la variable x la que se está moviendo, nos podemos mover. En este caso sería a la izquierda del x sub 0 o a la derecha del x sub 0, generando este movimiento que se indica en la gráfica. ¿Bien hasta aquí? Quiero saber si hasta ahí vamos. Mientras me tomo un mate. Bueno, si no hay preguntas, continúo.
Esto en muchos casos van a encontrar algunos libros de texto que indiquen que van a poner como muchas flechitas que se acercan a esta línea de puntos que está aquí abajo. Van a poner como varias liñitas de puntos y solo esta que se mueve así. Si ustedes quieren, lo pueden agregar. Para mí con esto que está indicado aquí ya es suficiente, pero van a ver muchos gráficos donde indican cosas como esta. Les dibujan así, los ejes X ahí, les ponen acá el puntito X sub 0, Y sub 0, y les ponen así. Este grafiquito, y después muchas flechitas así, como está en la teoría. Esto es un gráfico también muy usual. A mí me parece realmente difícil de entender cuando uno está comenzando con el concepto, así que me parece más que suficiente esto que estoy haciendo aquí. Lo menciono esto a fines de evitar confusión cuando vayan y lean, por ejemplo, o solamente el apunte teórico o algún otro libro de texto. A mí me parece con esto más que suficiente para entender que una vez fijado el I sub 0, la única manera en la que te puedes mover es como a izquierda y a derecha de este punto. Acá se ven como arriba y abajo, pero la verdad es que lo que se está moviendo es la variable x. Si te mueves de este lado, son valores más chicos que el x sub 0, o sea, será por la izquierda. Y si te mueves por aquí, acercándote hacia el x sub 0, será con valores más grandes, lo que antes era a la derecha. Bien. Este puntito que está aquí, una vez que ya está trazada la gráfica, nos permite marcar lo siguiente. Esta será la imagen del punto de coordenadas x sub 0 y sub 0, la que vamos a marcar aquí arriba. Voy a evitar el uso de la tinta por las dudas. Miren aquí. Quiero pasar por encima ahí el eje para que se note que esta línea de puntos va por delante. Debemos interpretarla por delante en la gráfica. Una vez que impactamos con la gráfica, marcamos ese punto, ¿sí? Y para marcar cuál sería su imagen en el eje Z, recuerden que esta no es una imagen, no es la imagen del punto, las imágenes están sobre el eje Z, esto es un punto de la gráfica, o sea, tiene tres coordenadas, x sub 0, y sub 0, y f de x sub 0 y sub 0. O sea, x sub 0, y sub 0, z sub 0, si quieren. Bueno, para marcar bien dónde debe impactar esta imagen en el eje Z, recuerden lo que hacemos. Pensamos aquí en el segmento o el vector que une el origen con este punto y hacemos un trazo paralelo a eso. Ahí yo me estoy guiando con estas reglas que están con muchas, que tienen muchas líneas paralelas. Y acá voy a marcar lo que sería entonces este puntito que está aquí. Esto que hemos marcado aquí es uno de los dos límites iterados. Fíjense qué particular lo que acaba de pasar. Lo que nosotros primero hicimos fue fijar la variable i sub 0. ¿Sí? Vamos a anotar esto así, acá en un costadito, como una especie de ayuda de memoria. Miren. Cuando vos tenés una función así, z igual, a ver, acá ya estaba anotado, un segundo, que me consigo un borrador. Cuando vos tenés una función así como esta, esto que figura aquí, la x, es como tu primera variable, ¿no? Primera variable. Y esta que está aquí es la segunda variable. Bueno, como acá hemos hecho tender primero, ¿sí? La segunda variable es la que se fijó, y ahora empezó a valer i sub 0, y después se hizo tender la otra, ¿sí? Que era la primera variable, es la segunda que se hizo tender. Esto se suele denotar así, miren, L sub 2, 1. Indicando que primero tendió, ¿sí? La segunda variable y luego la primera variable. Y eso lo vamos a denotar aquí abajo. Un segundito, voy a cambiar nuevamente esto. Esto que está aquí va a ser lo siguiente, fíjense. L sub 2, 1, ¿sí? Va a ser esto. Voy a poner así para guiarme. Les quiero enseñar esto. Y me voy a fijar un segundo como está anotado aquí nomás. Se los quiero dejar anotadito igual que en el apunte teórico de esa parte. Miren aquí. Entonces, voy a dejar el límite anotado aquí. No voy a anotar nada más de momento.
Lo voy a poner así, con un corchete. Voy a meter límite nuevamente aquí adentro, y ahora, en conjunto, vamos a ver quién anotamos primero. Fíjense esto. Esto que está anotado aquí, entonces, va a trabajar así. Nosotros lo primero que hicimos, entonces, fue a esta función g de x, ¿sí? A esta función g de x fue la que le tomamos el límite. Miren esto, a ver si sirve. Esto será el límite para x tendiendo a x sub 0, de lo que fue primero haber tomado el límite para y tendiendo a y sub 0, de nuestra función f de x. Y esto que está aquí, en definitiva, fue lo que hicimos recién, que fue tomar el límite para x tendiendo a x sub 0 de nuestra función g de x. ¿Sí? Y esto es lo que hemos llamado L2,1. ¿Por qué? Porque primero tendió lo que está adentro del corchete, que era la segunda variable, y luego hicimos tender la primera variable, que es lo que está fuera del corchete. Esto es una manera de anotarlo, ¿sí? Y es lo que vamos a denotar como nosotros dijimos recién, L2,1. Y ahora lo que vamos a hacer es un trabajo como análogo, pero en lugar de fijar el I sub 0, que fue el que fijamos recién, y trazamos un plano paralelo al XZ, ¿qué variable en qué punto vamos a fijar? Y vamos a obtener un plano paralelo a quién. A ver quién me dice eso. Mientras yo tomo un mate, vamos a pasar por quién ahora. Para el otro límite. Fijamos X sub 0. Fijamos X en el punto X sub 0, muy bien, y ahí trazamos un plano paralelo a quién. A Z. Al plano. Mirá, si lo ponemos ahí al punto, planos paralelos al Z e infinitos, ¿sí? Que podrían pasar por ese punto y ser paralelos al eje Z, pero paralelos al plano, a un plano en particular va a haber uno solo. ¿A qué plano tenemos que hacer referencia? Al plano XY. Al plano, no, al plano y Z sería, ¿sí? A ese plano. Avísenme, si se está viendo muy mal, pruebo de nuevo con la cuestión de los datos, ¿ok? Me cambio, un segundito, por favor. Siempre arranco con el Wi-Fi a ver si tenemos suerte, pero no tenemos. Esperen que me voy a los datos. Bueno, yo ya me cambié al paquete de datos, no sé, en algún momento se tendría que empezar a ver mejor, pero no sé si está pasando. No todavía, por lo menos, en mi computadora. Nuevo caso, ¿eh? Bueno, vamos a esperar. Bueno, avanzo un poco, ¿sí? Ustedes me dirán si en algún momento se acomoda la imagen. Repetimos entonces esta idea. Vamos a hacer lo mismo y el mismo tipo de construcción, pero ahora para el otro límite iterado. ¿Ok? Yo decidí hacer un gráfico individual por cada uno de los límites, ¿sí? Pero bien es cierto que podría hacerse un gráfico que contenga a los dos. Si quieren, lo podemos hacer ahora después como una opción para aquellas personas que se quieran ahorrar un gráfico en la exposición y hacerlo como un poco más rápido. Bueno, retomo entonces. Voy a sacar esto. Lo que hice aquí, a fines de ganar tiempo, es hacerme la misma anotación que recién, pero fui dejando los espacios en blanco para lo que vamos a cambiar. Fíjense esto, lo que dijimos recién. Acá tenemos un sistema de ejes cartesianos X y Z. ¿Bien? Y fíjense la frasecita que dejé anotada. Dije,
Si intersecamos la gráfica de la función z igual a f de x, y con un plano paralelo, ¿sí?, al plano ¿quién ahora? Recién lo dije. Y Z. Y z, muy bien. Que pase por el punto ¿quién? X sub 0. Perfecto. Obtendremos la gráfica de una función que depende solamente de ¿qué variable? Fíjense de cuál dependía la otra. En este caso, vamos a obtener una gráfica así. Miren que hacemos un movimiento con la mano que es paralelo a qué eje. Al eje Y. ¿Sí? Muy bien, Facundo. Que depende solo de la variable Y. Este solo que es de solamente me parece que va con tilde, disculpen. ¿Sí? Solo de solamente va con tilde, si mal no recuerdo. Y solo de estoy solo en una habitación va sin tilde. Después lo googlean y se fijan, pero sería bueno escribirlo bien, disculpen, pero no lo recuerdo bien. Entonces, obtendremos la gráfica de una función que depende solo de la variable y llamaremos, y ahí les tengo que decir yo el nombre, pero va a tener que ser un nombre donde te muestren que depende solamente de la variable y. En este caso les voy a proponer esta notación que es h de i. Llamaremos h de i a esta función. Es decir que h de i va a ser igual a ¿quién? A ver quién se da cuenta de acuerdo a lo que está anotado del otro límite. X sub 0 y Casi completo lo que me dijiste. Profe, lo que dice ahí, la gráfica de la función z menos f de x, eso es el valor de y. Pero escuchen, ¿se acuerdan que la otra función se llamaba g de x igual a f de x y sub 0? ¿Cómo se va a llamar esto? Les pido para que me dicten bien nomás para saber si nos estamos entendiendo. F de x sub 0 y. Eso. F, que era lo que me decían x sub 0 y ahí estaba incompleto Profe, todavía. cuando termine ¿Sí? la idea esta, porfa, vuelva a la hoja anterior, saco foto porque no se veía muy bien, no copié. Bueno, ni un drama. Por suerte, no sé si lo notaron, pero cuando termina de subir los videos al Drive, parece como que estabiliza un poco la imagen. No sé si vieron, pero cuando yo cada vez que reviso un video se ven bastante bien, a diferencia de lo que es la clase en vivo. No sé si estoy bien lo Sí, cierto o no. profe. Bueno, ahí tenés para hacerle un screenshot. Avísame cuando estás, por favor. Ya está. Genial. Vuelvo a esta hoja. Bueno, miren esto entonces. Vamos a repetir la idea, ¿sí? ¿Recuerdan el gráfico que les estoy enseñando hace unos días ya? Este grafiquito donde estamos haciendo como este octante de lo que sería una pelota de fútbol, o si quieren la mitad de un gajo de mandarina, como prefieran, como para acordarse. La verdad es que siendo formales, si leen el apunte teórico se van a dar cuenta que es como un paraboloide, ¿sí? Con cavidad negativa, ¿sí? El paraboloide es como si fuese como una copa. Eso es un paraboloide, pero en este caso la copa apuntando hacia abajo, ¿no? Bueno, miren esto. A ver, lo que vamos a hacer es, nuevamente, les voy a pedir que se paren en el eje Z y bajen hasta el eje Y con una especie de arco de parábola, una cosa así podríamos hacer. Lo mismo hacemos desde el eje Z hasta el eje X. Y luego lo que vamos a hacer es unir estos dos puntos. ¿Sí? Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que estamos representando un puntito que tenía coordenadas X sub 0 y sub 0. Me voy a parar aquí. En este caso, espera un segundito. Me ensucié más de lo que estaba, nada que ver, porque estaba el lápiz ahí. Me voy a parar en este punto. Por aquí estaba nuestro puntito en cuestión.
Una vez que yo lo tengo ubicado ahí, para trazar bien dónde está en el eje Y, ya no es tan sencillo como en el eje X. Recuerden que yo me tengo que mover con lados paralelos a los ejes. Si no están con una hoja cuadriculada, tendrían que hacer esto. Yo recién justo estoy pisando arriba de un renglón, que está muy clarito y por eso ustedes no lo ven. Por eso no me tomé el trabajo, pero tengo que moverme siempre en este caso paralelo al eje Y para marcar el punto, y ahora me voy a mover paralelo al eje X para marcar este otro punto, o sea, su coordenada en Y. Bien. Este puntito entonces será el Y sub 0. Recuerden que hicimos ahora. Nos hemos parado en el punto X sub 0 y hemos trazado un plano que es paralelo al plano YZ. Eso va a generar una intersección que va a ser la siguiente, y por lo cual voy a prolongar esta línea de puntos que pasó por aquí. Y miren lo que vamos a hacer ahora. En contraposición con lo que hicimos en el gráfico anterior, ¿sí?, que nos habíamos parado en el Y sub 0 y subimos hasta arriba la curva, ahora lo vamos a hacer pero desde el X sub 0. Nos paramos aquí, recuerden, paralelo al eje Z, razón por la cual voy a tener que controlar esto. Una vez que está marcado ese punto, ¿sí?, nos tenemos que venir hasta este otro punto que está aquí. Para lo cual les voy a sugerir que también utilicen como un arco de parábola. ¿Sí? Ahí me tomé el trabajo de no pasar por arriba del I sub 0 para no confundir, eso no tiene nada que ver. Si no hubiesen pensado que es una cosa obligatoria y hubiese sido simplemente una casualidad, de acuerdo a cómo uno eligió la orientación de este gráfico. Una vez unidos estos dos puntos mediante un arco como el que acabo de marcar aquí, lo que vamos a hacer es pararnos en el punto X sub 0 y sub 0 y vamos a movernos verticalmente hasta impactar con esta curva. Nuevamente con un trazo paralelo al eje Z. Profe, buen día. Disculpe de que le interrumpa. Recién me pude conectar por mi internet. No sé si algo me perdí antes. En principio es como que estuve repasando lo anterior, ¿sí?, y recién Ah, marqué esto. No es mucho lo que avancé. Me tomé un trabajito ahí de repasar un poco lo que estábamos hablando. No te hagas tanto drama. Paso foto por el grupo. gracias, gracias, gracias. Gracias. Porque hice una anotacioncita nomás, no es mucho. Bueno, una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar cuál es el punto donde impacta en el eje Z, es decir, la imagen de ese valor. Miren esto. Nuevamente nos vamos a trazar. Recuerden que tenemos que visualizar lo que sería un vector que une el origen del sistema con este punto, y ahí movernos paralelamente para ir a trazar su imagen. Yo tengo estas reglas que la verdad que son sumamente útiles para esta clase de situaciones. Hemos impactado en este punto. Bien, fíjense esto. Ese punto donde hemos impactado es también el resultado, es un límite iterado, y en este caso lo primero que hicimos fue, para que quede fija la variable x en el valor x sub 0, hemos hecho tender la variable x a x sub 0. Entonces, lo primero que se tomó fue la tendencia de la variable x, y luego hicimos tender la variable y en las dos posibles direcciones que te permite, que son estas, miren. La variable y se acercará así, por izquierda a este punto o por derecha a este punto. Ese es el movimiento que va a generar la variable y cuando tienda. Pero primero hemos hecho tender la otra variable. ¿Sí? Estas son las dos únicas direcciones en las que te deja acercarte al i sub 0 de esto. Bueno, dado que primero tendió la variable x, que es la primera variable, y después hemos hecho tender la variable y, que es la segunda variable, este límite debería llamarse como L sub ¿cuánto? 1, 2. 1, 2. Perfecto. Porque primero hicimos tender la primera variable y luego la segunda variable. Recuerden, cuando nos hacemos la notación de límites iterados, ¿la que va dentro del corchete es la variable que tiende primero o segundo? Miren lo que está anotado en la hoja anterior.
¿Se está refiriendo, profe, a las propiedades? No, me estoy refiriendo a la notación de límite iterado. Hemos dicho que cuando vos anotas L1, 2, quiere decir que la primera variable, ¿sí? La que primero tendió es la primera variable y la que tendió luego es la segunda variable, en este caso la X y la Y. ¿Sí? Ahora la pregunta es, entre corchete, ¿quién anotamos primero? Fíjense en el cuadrito, en la imagen anterior. ¿Entre el corchete va la que tendió primero o la que tendió segunda? La que entendí primero sería, no tengo anotado, profe, por eso le digo. Ah, bien, pero sí, es la que tendió primero. Es la que tendió primero, muy bien. Más mérito todavía por no tenerlo anotado. Acá está nuestra HDI. ¿Sí? Era esto lo que les decía recién. En el caso anterior, fíjense, 2, 1. La variable 2 es la I. Esa es la que está dentro del corchete. Si quieren, asocien esto, ¿no? Esto que está dentro del corchete es la variable que tiende primero. Anótense acá abajo. La variable que tiende primero va entre corchetes. En algún rinconcito anoten esa frase. Repito. La variable que tiende primero es la que va dentro del corchete. Profe, ¿le podría preguntar una cosa? Por favor. Eh, ahí no entendí con respecto al gráfico anterior. El gráfico anterior que yo tengo ahora, este nuevo que está acá, ¿hay alguna diferencia? Sí, mira esto. Los pongo al ladito uno al lado del otro. Ajá. Ah, mm, claro. Fíjate vos que en este tenemos una curva que está contenida dentro de un plano que es paralelo al plano XZ. Y en este Sí, tenemos una curva que está contenida en un plano que es paralelo al IZ. sí, ¿Sí? Te genera intersecciones distintas. claro. Pregunté porque casi estoy justamente como que traspasando en el mismo gráfico la curva Ah, ¿vos le estás opuesta. poniendo en la misma gráfica? ¿Cómo? ¿Estás poniendo en la misma gráfica ambas? Sí, justamente estaba poniendo eso, por eso no entendí si lo pasó por alto, no sé, por eso. Si quieren, igual ahora hacemos un gráfico que contenga ambos límites. ¿Sí? Se los enseño. Bueno, Ok, miren esto. Acá ponemos la función f de x, ¿sí? Recuerden, la que se hizo tender primero es la que va dentro del corchete. Entonces, lo que tendió primero acá dice que es la variable x. Esa es la que va dentro del corchete. Ponemos x tendiendo a x sub 0. Y esta es y tendiendo a y sub 0. ¿Sí? A diferencia de lo que pasó con el otro límite iterado. Acá cerramos el corchete. Esto es lo mismo que decir que hemos tomado el límite para y tendiendo a y sub 0 de lo que sería nuestra h de i. Esa es nuestra manera de movernos por lados paralelos a los ejes. Rectas que pasen por ese punto, pero que sean paralelas a los ejes coordenados. Bueno, y yo mientras tanto, a ver si puedo hacerles un gráfico rápido. Lo hago muy rápido, gente, por no retrasarnos, ¿sí? Pero esto también lo podrían llegar a encontrar en algún libro de texto, que sería como dos gráficos superpuestos con la misma situación de recién. Miren aquí. Con permiso, ¿eh? Lo hago delante de ustedes y rápido. Recuerden, trazan los tres ejes. Eje Z, eje Y, eje X. Se paran aquí. Hacemos un arco de parábola que une estos dos. Una vez ubicados en este punto, seleccionamos un punto que quieran. ¿Sí? Yo voy a agarrar este puntito que está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Un trazo paralelo al eje Y.
Lo voy a prolongar de tal modo que ya llegue hasta este borde, porque después voy a trazar ya, en este caso, ambos. Un trazo paralelo al eje X. Acá guarda que no quiero manchar. Ahí me estoy guiando paralelo. Miren esto. Una vez que hicimos eso, nos paramos en estos puntos y subimos hasta arriba de las gráficas. Siempre paralelos al eje Z en este caso. En este caso vamos a hacer así. Y ahora fíjense, acá vamos a tener que tener un cuidado. Les enseño este truquito. Primero yo marcaría lo que sería la imagen del punto. Voy a subir hasta la gráfica. Y ahora lo que voy a tener que tener cuidado es hacer un trazo que unan este punto y este, pero voy a tener que pasar por acá. Así que mucho cuidado aquí. Profe, eso sería para hacer las dos gráficas de los dos límites Exactamente. al Las mismo dos gráficas tiempo. juntas. ¿Eso puede llegar a hacer que nos pidan en algún final o ahora en... El límite iterado se pide en el final. Sí, pero el gráfico ese. Sí, gente. Lo que yo les estoy enseñando, estos gráficos son porque se los piden, ¿eh? Por eso se los enseño con tanto detalle, porque no es fácil aprender a hacerlos. A mí me costaba un montón, entonces como yo sé lo que cuestan, les muestro paso por paso. Porque por ahí en clases de matemáticas los profes tenemos la mala costumbre de hacer los gráficos y no explicar mucho, y después resulta que el estudiante se encuentra con que no entiende cómo se realizaron los gráficos, y es un problema, no es una tarea menor. Profe, Sí, te escucho. entonces, para graficar el primer punto, hacemos una traza paralela al eje de la Y y una paralela al eje de la X. Sí, pasamos por este punto, exacto. Con esas trazas que están aquí, exacto. Bien, Después, nos paramos en el punto, en este caso X sub 0, y en este caso en el Y sub 0, y nos movemos, hacemos la línea de puntos, ¿sí?, paralela al eje Z. En este caso también, paralelo al eje Z. ¿Ok? Y una vez que terminamos de hacer esa parte, lo que les voy a recomendar es que elijan alguno de los dos para unir desde esta curva hasta este punto, o desde aquí hasta aquí, la que quieran, pero trazan una primero. ¿Sí? Y una vez que está esa traza hecha, ahí recién van a marcar cómo sería, con una línea de puntos desde el X sub 0 y sub 0 hasta que suben e impactan con la gráfica. Y ahí recién grafican la otra curva, porque estas deberían encontrarse en ese punto. ¿Sí? Si fuesen gráficas donde no necesariamente coinciden estas dos curvas en ese punto, quiere decir que los límites iterados son distintos. Que eso puede pasar, pero ahora estamos queriendo graficar un límite iterado donde son iguales, ¿no? Por eso a mí me gusta hacer por separado de esos gráficos. ¿Sí? Los límites iterados. Es importante aprender a hacer este estudio de los límites iterados. Porque en caso de que los iterados no coincidan, Profe, profe, espere, vuelvo a decir porque se cortó y recién ahora volvió. bueno, ¿quieren que pruebe nuevamente conectarme al... Sí, profe, lo que usted dio. Hola, pruebo con los datos. ¿Sí? Ahí conecté el Wi-Fi. Vamos a probar si funciona.
Díganme si me escuchan, por favor. Sí, profe, se te escucha. Y siguen viéndose recontra mal. Más o menos, más o Ahora menos. Ahora más o menos. Bueno, probemos un ratito Yo veo con el Wi-Fi, ¿sí? Después me voy a comunicar con, no sé, tendré que llamar a Claro porque me llama mucho la atención esta cuestión por ahí de la transmisión. Profe, Bueno, te escucho. ¿podría identificar cuál sería L21 y L12 en el que están los dos juntos? Sí, vuelvo ahí, que justo me estaban pidiendo que vuelva a los dos gráficos. En este caso, al parecer, por la representación que hemos elegido, pareciese ser lo siguiente, ¿no? Este parece ser un gráfico donde están coincidiendo L1, L21 y L2. Voy a marcarlo aquí, fíjense. Por esta representación que hemos hecho, parece ser que L21 es igual a L12. En esta representación gráfica que hemos hecho. Si pasasen por diferentes alturas estas dos curvas y no se encontrasen en ese punto, ¿sí?, nos estaría indicando que los límites iterados son distintos. Que eso también puede pasar. Bien, en relación a quién es quién, recuerden, si vos estás haciendo este movimiento que estoy marcando aquí, uno se está moviendo paralelo en este movimiento, paralelo al eje X, entonces esa es nuestra curva G de X. Y cuando hacemos este movimiento con la mano, ¿sí?, nos estamos moviendo paralelos al eje Y, si se quiere, en un plano que está como paralelo a este eje Y, formalmente paralelo al plano YZ. Entonces, al hacer ese movimiento, ¿sí?, uno tiene que entender que la función con la cual estamos trabajando de una sola variable es la h de y. Eso lo sigo indicando yo porque yo creo que en algún momento les va a servir, ¿sí?, mirarlo así como les acabo de comentar. Bueno, una vez hecho esto, ¿sí?, identificados ambos, repito, en este caso estamos interpretando que los límites iterados son iguales. Eso puede no pasar, ¿sí? De hecho, ahora vamos a enunciar un teorema que va a decir lo siguiente. Si el límite doble existe, entonces sus límites iterados, ¿sí?, son iguales, ¿sí? Eso es importante. Como podría pasar que tengamos algunas funciones muy extrañas donde ni siquiera esta curva esté definida ni esta tampoco, porque hay funciones que realmente son como mucho más raras y más sofisticadas, vamos a atender a los tres aspectos que acabo de mencionar recién. Vamos a pensar que si existe el límite doble y si existen sus límites iterados, ¿sí?, entonces los límites iterados son iguales, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando existan los límites iterados y sean distintos, ya nos indica que no existe el límite doble. Esa es la manera fuerte de ocupar los límites iterados, y por eso nos interesan tanto. Y yo voy a poner un ejemplo ni bien termine esto. Bueno, miren aquí. Entonces, vamos a anotar esas propiedades. Están enunciadas varias en la carpeta. Yo voy a anotar algunas. Nuevamente, manténganme al tanto de si se ve, si no se ve, todo eso vayan avisándome, por favor, gente, que me preocupa. Por ahora vamos bien, profe, por ahora vamos bien. Bueno, gracias. Qué macana, che, veníamos como muy de lujo, ¿no? No podía ser tan feliz todo esto. Bueno, entonces, a ver, vamos a anotarlo como propiedades. Lo anoto acá porque este es el teorema más fuerte que vamos a ocupar en relación a los límites para funciones de dos variables, ¿no? Teorema, entonces. Si el límite doble y los iterados existen, ¿sí?, entonces
son iguales. Es decir, L igual a L1, 2 igual a L2, 1. Si existe el límite doble y los iterados también existen, entonces son todos iguales. ¿Sí? El límite doble es igual a al L1, 2 y al L2, 1. Ahora viene la parte interesante de todo esto, ¿sí? Que es como un corolario de lo anterior. Que es la parte más importante. Que si los límites iterados existen, pero son distintos, entonces no existe el límite doble. Simbólicamente lo podríamos resumir así. Si L1, 2 es distinto de L2, 1, entonces no existe L. Similar a lo que pasaba con los límites por izquierda y derecha, ¿se acuerdan? Para funciones de una variable. Con que consigamos dos caminos que tiendan a valores distintos, ya podemos asegurar la no existencia del límite doble. Acá viene una pregunta importante. Si calculamos los límites iterados y coinciden, ¿qué podemos contestar entonces? ¿Existe el límite doble? ¿Existe el límite doble? No, porque ahí solamente tenés dos caminos donde coinciden y deberían coincidir por infinitos caminos. Si los límites iterados existen y coinciden, el límite doble puede o no existir. Es lo que está diciendo Agustina, ahí en el chat. Puede o no existir el límite doble, pero es como una posibilidad, ¿sí? No es una condición suficiente. Si los límites iterados coinciden, el límite doble puede o no existir. Repito, si los límites iterados coinciden, el límite doble puede o no existir. Vamos a poner unos ejemplitos. Profe, ¿puede volver a decir porque a mí se me cortó? Sí, ni un problema. Si los límites iterados coinciden, el límite doble puede o no existir. Vamos a ver cómo se utiliza esto, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de cálculo. A ver, un segundito, por favor. Bien. Miren esto. Voy a proponer un ejemplo. Profe, el límite... Ay, no alcancé a leer, perdón. A ver qué pregunta Facundo. Profe, ¿el límite puede ser infinito? Buena pregunta, Facundo, y la respuesta es sí. El límite podría ser infinito. ¿Ok? Esperen otra cosa. Bien. Entonces, a ver, miren esto. Supónganse que se les pregunta lo siguiente: estudiar la existencia
del siguiente límite doble. Del siguiente límite doble. A ustedes les van a anotar algo como esto. Por ejemplo, se les va a pedir calcular el límite, por ejemplo, para la variable x e y, tendiendo a un punto en particular del plano x, y, en este caso al 0, 0. ¿Sí? Supónganse que esa es la situación de la que estamos hablando, y en particular la función z tiene esta forma. Es x al cuadrado menos 3y al cuadrado sobre x al cuadrado más 2y cuadrado. Es una función de dos variables, ¿sí? De los infinitos caminos por los cuales podríamos acercarnos al punto 0, 0, debemos elegir algunos en particular. Cuando uno prueba por muchos caminos y todos los valores coinciden, es muy probable que el límite doble exista y entonces tendrá que probarse mediante alguna otra estrategia, que en general esa estrategia es utilizar la definición de límite. Pero en caso de que consigamos dos caminos que ya tiendan a valores distintos, podemos asegurar la no existencia del límite doble. Entonces lo primero que se recomienda hacer es que uno calcule los límites iterados. Entonces miren esto. Vamos a anotar así. Primero vamos a calcular, ¿sí?, por separado L12 y L21. A ver, ayúdenme con esto. ¿Cómo sería calcular L12? Lo que les voy a recomendar es que pongan esto así anotado, pongan los dos límites así. Yo siempre hacía esto como para guiarme. Me anotaba ya los dos límites. Y después trataba de rememorar quién tendía primero. ¿Quién tiende primero si la anotación es esta? L12. A x con respecto a 0. O sea, la primera variable es la que tiende primero, la variable x. Recuerden que le llamamos primera variable y segunda variable. Si te dicen que la primera variable es la que tiende primero, es porque esa es la que va dentro o fuera del paréntesis. Del corchete, perdón. Adentro del corchete. Adentro del corchete. Entonces acá pongo x tendiendo a quién. Ayúdenme. A 0. Perfecto. Acá anoto la función propiamente dicha. Entonces anoto x al cuadrado menos 3y al cuadrado sobre x al cuadrado más 2y al cuadrado. Bien, cierro el corchete. Y ahora hacemos efectivamente tender x a 0. Recuerden, la variable y también está tendiendo a 0 y lo anotamos aquí afuera. Entonces, fíjense, ¿qué sucede cuando uno hace tender la variable x a 0 en esta expresión? Se va a anular este término de aquí arriba y este término de aquí abajo en el denominador, ¿sí? ¿Cuánto va a quedar entonces? ¿Límite para quién? Límite de igual a de ¿Qué? menos 3y al cuadrado Ajá, sobre 2y cuadrado. perfecto. Y ahora podemos simplificar, entonces, dado que no hay dos términos arriba ni dos términos abajo, podemos simplificar esto. ¿Y qué termina quedando entonces? Es el límite constante. Menos 3 medios. Exacto, es el límite para y tendiendo a 0, pero lo que está aquí es una constante. Por lo tanto, el resultado de esto es ¿cuánto? Menos 3 medios. Menos 3 medios. Perfecto. Vamos con el otro cálculo. L21. Recuerden, anotamos ambas. Expresiones límite. Bien. Profe, esto sería usar los límites iterados para saber la existencia del límite doble. Exactamente como lo dijiste. Exactamente. Estamos analizando los límites iterados para ver qué información nos dan sobre el límite doble. ¿Sí? Recuerden que si llegamos a valores distintos, ya vamos a poder afirmar que no existe el límite doble. Y si llegamos a valores iguales, vamos a completar con la frase: los límites iterados coinciden, por lo tanto el límite doble puede o no existir. O sea, como que nos lavamos las manos, ¿sí? Porque los estudios para analizar mediante otras estrategias la existencia de límites dobles no son dados, al menos en este curso que nosotros damos en Ciencias Económicas, ¿sí? Para estudiantes que se llevan profesorado, licenciatura en matemáticas, eso se estudian esas otras estrategias. Y, profe, ¿no puede ser que te pidan averiguar si existe límite doble y si existe calcularlo? Y no, porque si
A ver, los únicos casos donde va a existir límite doble que uno pueda calcularlo van a ser casos que no te generen indeterminaciones en las expresiones, como por ejemplo esto. Miren aquí, me olvidé de decirlo, disculpen. Pero ¿qué pasa si uno reemplaza por el 0,0 en esta expresión? ¿Se dan cuenta que esto es una expresión de qué tipo? Una indeterminación. Indeterminación. Es una indeterminación de tipo 0/0, por eso estamos haciendo esto. Disculpen, ¿sí? Lo dejé por alto y no lo mencioné. Pero yo me tengo que poner a hacer todo este lío porque uno reemplaza por los valores hacia los cuales tiende la variable y llega a expresiones como esta. Si acá reemplazásemos y nos daría, por ejemplo, un 4 y acá abajo nos genera un 7, listo, el límite será 4 séptimos. Pero no es el caso, ¿ok? Bueno, aquí entonces, a diferencia de lo que sucedía antes, 2, 1, la segunda variable es la que tiende primero, es decir, la variable i, por lo tanto esa es la que va dentro del corchete, anotamos i tendiendo a 0, y luego haremos tender x a 0. Acá volvemos a anotar la misma expresión, y acá se van a dar cuenta, miren qué interesante lo que sucede, al hacer ahora tender primero la otra variable, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Esto X será, al cuadrado sobre X al cuadrado. te queda x al cuadrado exactamente sobre x al cuadrado. X al cuadrado. Bien, ¿y eso nos da cuánto? 1. Exacto, límite para x tendiendo a 0 de la constante 1, y eso genera como resultado 1. Entonces, fíjense lo que acaba de pasar aquí. Acá vamos a poder afirmar, ¿sí? Estos son distintos. Entonces, como L12 es distinto de este L21, podemos asegurar que no existe el límite doble. Perfecto, perfecto. Díganme si se entendió bien eso, etcétera. Coméntenme ustedes. Sí, se reentendió, profe. Bueno, genial, me alegra mucho. Profe, Te podría, escucho. a ver, creo que al principio que usted casi se le pasó que daba una indeterminación 0/0 al Exacto. principio. Eh, Esas cuestiones acá en límite doble siempre se van a dar, que por ejemplo nos dan un límite doble y por ejemplo, si yo reemplazo la variable x y la y, ¿me va a dar una indeterminación o no? Es muy probable porque estos son los ejercicios que nos interesan que averigüen. Si no se diese una indeterminación, la verdad es que no tendríamos mucho más para averiguar. ¿Sí? Claro. En general, cuando las expresiones no te generan una indeterminación, son funciones que son continuas en ese punto y la imagen que estás obteniendo te coincide con el límite doble. Pero no son los casos que nos van a interesar a la hora de estudiar estas estrategias. En general te vamos a poner cosas donde queden 0/0 o infinito sobre infinito. Ah, bien, bien. Esa sería como la idea. Bien. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. ¿Puede que los límites iterados no den 0 y 0? Pueden que los límites iterados puedan ser, ¿cómo me dijiste que ahí no te escuché? Que puedan dar 0 y 0, digamos, y que Sí, sí, coincidan. sí, totalmente. Coinciden. Te dan 0 y 0 y coinciden. Sí, eso puede pasar. No habría ningún problema con eso. Bueno, muy bien, me alegra mucho que se haya entendido esa parte, con permiso. Estoy siguiendo el programa, si en algún momento ustedes quieren testear la unidad 6 y fijarse que yo no me salté de nada, lo pueden hacer, por favor, también me ayuda a mí, a mi clase, para organizar bien y yo quedarme con la tranquilidad de que les di todo el programa completo. Ahora, después de haberles dado límites dobles y límites iterados de funciones de dos variables, me voy al concepto de continuidad. Va a ser exactamente análogo, ¿sí? Análogo a continuidad en una variable, pero lo quiero dejar anotado para que... ¿Y por qué no me avisabas? Ahí estoy. Fíjate, si estás como muy atrás, hacerle un screenshot, por favor. Avísenme cuando están copiando gente.
que era que les iba a decir, que lo anoto igual al concepto para quedarme con la tranquilidad de que tienen la carpeta completa. Avísame cuando terminas, por favor. No sé quiénes más están Yo copiando. mandé foto de grupo, profe. Bueno, bien, me alegra mucho que... Listo. Me alegra mucho que se ayuden, gente. Eso me pone muy contento. Esa generosidad que tienen. Que se ayuden, que se den una mano, porque sí. En grupo es más fácil siempre. Bueno. Acomodo nuevamente la imagen. Anoto entonces. Continuidad para funciones de dos variables. Le voy a anotar aquí completito. Para funciones de dos variables. Bueno. Entonces. Da z igual a f de x y diremos que es continua en un punto x sub 0 y sub 0, sí, dos puntos. ¿Me ayudan para aquellas personas que se acuerden de la definición de continuidad en funciones de una variable? ¿Qué tendría que pasar? ¿Que existe la imagen? Que los límites coincidan. Y que la imagen sea igual al límite. Y que la imagen sea igual al límite, ¿no? Entonces, anotémoslo, a ver, primero. Que exista entonces f de quién, para que no sea tan de memoria, a ver, ¿cómo sería? Todo traducido pero dos variables. Que exista quién. Antes poníamos f de x sub 0, ¿qué podemos poner ahora? ¿Qué debemos poner ahora? F de x y. F de X y. ¿F de xy o f de quién? A ver. De x. X sub 0 y sub 0. X sub 0 y sub 0, exacto. Yo no es, escuchen, yo entiendo que muchas veces ustedes se dieron cuenta de cómo es algo. Yo tengo la obligación de exigir por ahí que me dicten exactamente cómo es, ¿sí? Para entrenarlos y entrenarlas con más precisión, ¿no es cierto? 2. Que exista quién. Los límites. O sea, que sean iguales los En límites. verdad, le tenemos que pedir que exista el límite doble, acá en este caso. Que exista el límite Sí. para xy tendiendo a x sub 0 y sub 0 de nuestra función f de x y. Y que eso sea un valor L, y acá, en relación a lo que preguntaba Facundo hoy, y L finito. No nos puede dar infinito, ¿sí? Y tercero, como tercera condición, que coincida la imagen con el límite. Si les llegasen a preguntar esto, desarrollan esto y me parece que está. Desde un punto de vista de las analogías, gente, repito, esto si se quiere, cuando vos tenés una función, ¿sí? Es como te acercás por los infinitos caminos y llegás al mismo punto. ¿Qué podría llegar a pasar? Que la imagen de este punto, imagínense que acá en esta gráfica, miren esto, un segundo antes que sigan copiando eso. Acá en esta gráfica, imagínense que lo sacamos a ese puntito y lo llevamos un poquitito más arriba. Todos los límites se acercarían al mismo valor, sin embargo la imagen no está coincidiendo. Ahí es como que vos te imagines que esto es como una especie de sábana, por así decirlo, y justo allí hay un agujero en la sábana, ¿sí? El límite sería el mismo, pero justo la imagen de ese punto no existe. O la desplazamos, o lo que fuere. ¿Sí? Pueden pasar que las funciones sean discontinuas y esa sería como una analogía fácil de retener. Imagínense una sábana con un agujerito en ese punto. Eso sería como una idea de una discontinuidad de las cuales se podrían arreglar, ¿no? Después ya si la sábana estuviese como rajada en esa sección,
Ahí tendríamos un tipo de discontinuidad esencial, etc. ¿Sí? En caso de que alguna de estas tres no se cumpla, la función se dice discontinua en x sub 0 y sub 0. ¿Sí? Lo mismo que para el concepto de continuidad en una variable. Bueno, ahora sí voy a pasar a otro tema importantísimo y que se suele pedir mucho, que es el de derivadas parciales. ¿Sí? Voy a poner el otro título. Profe, ¿Te escucho? ¿se acuerda de la clasificación que teníamos de las discontinuidades en un límite, el primer límite Para que funciones hicimos variables, sí. de una variable? ¿Acá no va a pasar lo mismo? Acá va a pasar exactamente lo mismo y se van a llamar exactamente igual. Por eso les decía. Ah, Este es el concepto de continuidad y lo que ocurre es que si no se cumple con alguna de estas tres cosas, la función es discontinua y la clasificación es análoga. ¿Sí? perfecto. Sí, Así que por eso lo podemos dar así como un poco más rápido ahora y no con tanto énfasis. sí, profe. Gracias. A usted por la pregunta. Bueno, fíjense nuevamente para aquellas personas que estén controlando el programa, lo que sí es derivadas parciales de funciones de dos variables. Vamos a poner eso de título, repito, derivadas parciales de funciones de dos variables. Bien. A ver, fíjense esto. Recuerden que nuestro concepto de derivada, ¿sí?, para funciones de una variable, tenía consigo una interpretación geométrica, esperen que voy a tomar mate, que era el de la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un determinado punto, ¿sí? Y que era la pendiente, era la tangente del ángulo que te formaba esa recta con el semieje positivo de las x. Eso debería estar como clarísimo. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con esta misma idea de las intersecciones con algunos planos particulares a un determinado punto. Y fíjense esto, me voy a aprovechar de mi grafiquito de límite doble que hice recién. Lo voy a gastar en esto. Fíjense. Les pregunto, si esta es una función que es de una sola variable, nuestra h de i, y esta es una función que es de una sola variable, nuestra g de x, ¿no podríamos calcularle las derivadas a esas funciones si nosotros ya sabíamos cómo calcular el límite para funciones de una variable? Sí, Exacto, sí lo vamos a poder hacer. Y fíjense que no se va a alejar mucho de algo que nosotros ya vamos a saber hacer, que es esto. Uno podría pensar en las rectas tangentes en este determinado punto, ¿sí?, y fijarse cuál es el ángulo que forma, pero ahora mirándolo dentro de este plano que contiene a la curva, ¿no? Entonces uno podría anotar su recta tangente ahí y medir cuál es el ángulo que forma con el semieje positivo, en este caso del eje Y. O si fuese así, miren esto, trazar esta recta tangente y medir cuál sería el ángulo que se forma con el semieje positivo de las x. Eso lo vamos a poder hacer y van a llevar el nombre de derivadas parciales. ¿Sí? ¿Por qué parciales? Porque vamos a mover una variable a la vez. Vamos a incrementar una variable a la vez y de ahí el nombre de parciales. Para eso vamos a tener que dar algunos conceptos previos, ¿sí? Y vamos a empezar a anotarlos. A ver. Voy a seguir en este caso un poco lo que dice el apunte, ¿sí?, que primero define los incrementos parciales y los incrementos totales de una función. Voy a hacer eso. A ver. Miren esto. Incrementos, voy a poner de subtítulo entonces. Profe, ¿puede explicar eso último de nuevo, por favor? Disculpe, se me había cortado. Sí, ¿en qué parte en particular, perdón? Y después de que empezó
a preguntarnos si se podía calcular las dos derivadas. A ver, lo que les decía es que lo que podemos hacer, ¿sí? Van a llevar el nombre de parciales estas derivadas, porque lo que uno puede hacer es incrementar una variable a la vez. ¿Te acordás que antes hacíamos el cociente incremental? ¿Sí? Para calcular la derivada. Bueno, eso lo hacíamos cuando calculábamos el incremento, teníamos una sola variable a quien incrementar, pero en este caso tenemos dos. Entonces lo que vamos a hacer es dejar fija una, incrementar una de ellas y calcular un cociente incremental en particular, ¿sí? Que nos va a dar una derivada parcial, y después se deja fija esa variable y se hace variar la otra y con esa se calcula el cociente incremental. Yo creo que se entiende un poco mejor cuando pueda anotar los incrementos parciales. Mira, si me permitís, yo creo que si avanzo en esta parte me vas a entender eso que dije, porque como que adelanté lo que estaba por anotarnos, así que no te hagas drama. Miren esto. A ver, voy a anotar esto. Sea z igual a f de x y. ¿Sí? Les voy a presentar estas notaciones. ¿Sí? Delta de z. Fíjense. Delta de z, ¿qué va a hacer? Tenemos que incrementar esta función. Entonces, ustedes ya sabían que cuando uno calculaba el incremento de la función, teníamos la diferencia entre la función incrementada y la función sin incrementar. Delta de z, como uno tiene dos variables, debería ser esto. La función incrementada en ambas variables, esto es x más delta de x, punto y coma, y más delta de y, menos la función sin incrementar, es decir, menos f de x y. Esto que está aquí va a recibir el nombre de incremento total, porque estamos incrementando en las dos posibles variables que tenemos, ¿no? Incremento total. Y ahora lo que voy a hacer es presentarles dos incrementos parciales. Miren cómo se van a anotar. Delta sub x, z, fíjense esto. Avísenme cómo estamos hasta ahí. Y fíjense si se entiende lo siguiente. Esta notación nos va a indicar que solamente vamos a incrementar la variable x y vamos a dejar constante la variable y. Entonces fíjense esto. Debería ser f de x más delta de x, punto y coma, a la variable y no la tocamos, y a eso le restamos la función sin incrementar, que era nuestra f de x y. Esto es incremento parcial respecto de x. Voy a abreviar la palabra incremento, incremento parcial respecto de x. Y si esto se entendió, no debería haber ningún drama en entender lo que sería el incremento parcial respecto de y. Fíjense cómo va a ser la notación. Vamos a poner la letra delta, el subíndice y de la variable y. Acá la letra z, que es la función a la cual le estamos calculando ese incremento parcial. ¿Y ahora qué anotaría? Me gustaría que esto me dicten, por analogía con el anterior, ¿cómo sería? F de F x más y de x, punto y Y coma, y más delta de y, más el incremento. Y más delta de y, exacto. menos f de x, Menos, y. perfecto. Esto va a ser, vamos a seguir la abreviatura que estaba aquí, incremento parcial respecto de y en este caso. Bien, hasta acá venimos muy bien. Bueno. Esto es importante que ustedes diferencien bien entonces lo que es un incremento total, que lo vamos a necesitar ahora más adelante, pero ahora en particular para definir nuestras derivadas parciales vamos a ocupar estos dos últimos, el incremento parcial respecto de x y el incremento parcial respecto de y. ¿Sí?
Perdón, me estaba verificando que no me haya salido la videollamada. Bueno, si terminaron de copiar eso, doy vuelta a la hoja y anoto entonces. Me dirán ustedes, por favor. Sí, profe. Bueno, con permiso entonces. Entonces, con esta información definimos ahora, ¿sí?, lo que van a ser nuestras derivadas parciales. Entonces, derivada parcial, ponemos de título, respecto de x. Dada z igual a f de x y, si consideramos fija la variable y, fija la variable y calculamos el cociente. Epa, un segundito, por favor. El límite del cociente que hice poner. Disculpen. Espero no hayan copiado. Disculpen. Y calculamos el límite del cociente entre el incremento parcial delta sub xz, ¿sí?, sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0, y entre paréntesis. Profe, ¿podría correr la cámara hacia un poquito hacia la derecha? Sí, Porque el ahí texto recién me doy cuenta. Perdón, justo no estaba mirando. Gracias por avisar. Y en caso de que este límite exista, ¿sí? Avísame si están hasta ahí. Obtendremos la derivada parcial de z igual f de x y respecto de x. Simbólicamente,
dos puntos. Miren esto, vamos a calcular ese límite, ¿sí? Y vamos a utilizar una notación. Este simbolito que está aquí es como una D deformada, ¿sí? También un poco parece la letra delta, pero no es ninguna de las dos cosas. Tómenlo como una especie de D inclinada, que se lee parcial, ¿sí? Ese es el simbolito que vamos a utilizar para parcial. Repito que es como una D inclinada hacia allá. Y miren cómo vamos a denotar. Vamos a denotar la derivada de Z respecto, nuevamente, de X. Y fíjense qué va a ser. Va a ser el límite para delta X tendiendo a 0, como lo indica la expresión que hemos redactado aquí, del cociente entre el incremento parcial, que es delta sub xz, sobre delta de x. Miren que la diferencia acá, el x está como subíndice y acá está como una letra más grande, ¿no? Importante notar eso. Y acá vamos a notar bien quién es una cosa y quién es otra. Esto entonces, en definitiva, es el límite para delta x tendiendo a 0 de, vamos a anotar entonces el incremento parcial arriba, f de x más delta de x, punto y coma, y menos f de xy sobre delta de x. Quiero saber si hasta aquí estamos bien, por favor, si me avisan. ¿Todo en orden hasta ahí? Gracias, Magali. Vamos a tener que introducir aquí también otras notaciones. Esto de delta de z sobre, perdón, la derivada parcial de z respecto de x, también pueden ser anotadas así. Z' respecto de x, también puede ser anotada como f' respecto de x, y a ver si no me estoy olvidando de ninguna. Creo que no. A veces también con mayor grado de especificidad también se las anota haciendo mención a las variables, o sea, eso también pudo haber estado anotado así como z' respecto de x, y acá te aclaran cuáles son las dos variables, la x e y. Para la f lo mismo, son todas notaciones idénticas y la vamos a utilizar a una u a otra, de acuerdo al contexto. Todas expresiones análogas. Ah, también podríamos haber anotado así la derivada parcial de nuestra función f respecto de x. También. Profe, ¿Te escucho? la notación con respecto a x, o sea, la derivada parcial respecto de x es análoga a la explicación que hizo de arriba, o sea, cambian nomás algunas cosas. Para respecto de y también lo voy a anotar, si a eso te Ah, referís. No te da drama. Lo voy a desarrollar también. ok. Bueno, miren. Si evaluamos esta expresión en un x sub 0, y sub 0, ¿sí? En un punto en particular, esto va a tener como interpretación geométrica, ¿sí? La pendiente de una recta tangente a la superficie, ¿sí? Que va a pasar por el punto x sub 0, y sub 0. A ver. A ver, si evaluamos la derivada parcial
en un punto x sub 0, y sub 0, ¿sí? El valor obtenido tiene como interpretación geométrica geométrica. Miren lo que vamos a anotar. Vamos a anotar así. La derivada parcial de f respecto de x en un punto particular, x sub 0, y sub 0. Y acá le vamos a poner así, miren, tangente de alfa. ¿Y quién es ese alfa? Vamos a hacer una gráfica que acompaña a esto. Con que ustedes anoten esto que yo estoy anotando así, y pongan la gráfica que voy a poner ahora, estamos más que bien para un examen, pero más que bien. O sea que yo aquí evitaría hacer descripciones un poco engorrosas de lo que va a ser la recta tangente, porque ahora, como van a ver, es una recta que pasa por el punto, por la gráfica, ¿sí? Del punto x sub 0 y sub 0, f de x sub 0 y sub 0, y se traza dentro de un plano que es paralelo al plano xz y pasa por el punto y sub 0, etc. Aparte de lo que ya redactamos para límite iterado, pero ocupado aquí. Y me parece que realmente no es lo óptimo. Yo no me metería en ese lío, ¿sí? Yo pondría esto así como está anotado y acá dejamos una gráfica que acompañe esta explicación y así evitaría la descripción coloquial de la situación. Yo soy muy de escribir en general, etcétera, estas cosas, pero reconozco la dificultad que tiene esto, así que yo en este caso le estoy dando como una especie de tipcito, como para hacerlo un poco más fácil, es me lavaría las manos, dejo anotado hasta acá y acá pongo la gráfica, y punto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo ahí, ¿no? No sé si recuerdan que les suelo dictar mucho, cuando hago las interpretaciones geométricas, les dicto con detalle qué es una cosa y otra. Yo en este caso me lavaría un poco las manos. Perdón que lo diga así, pero me parece lo óptimo. ¿Sí? Si ustedes no se enojan, es como para hacerlo un poco más fácil. Bueno, a ver si nos sale bien esta gráfica. Voy a utilizar parte de lo que ya les enseñé a hacer con la gráfica para límites iterados. Ocupamos nuestro sistema de referencia X y Z, ¿sí? Como lo estamos haciendo habitualmente. A ver si nos sale bien esto. Bueno. A ver, vamos a unir entonces. Nuevamente, recuerden que estamos trabajando con un octante de lo que sería una pelota de fútbol, o sea, un paraboloide, con sus ramos hacia abajo. Vamos a graficar así. Unimos mediante un arco de parábola el eje X y el eje Y. Desde este mismo punto donde partimos en el eje Z nos vamos hasta el eje X en este caso. Una vez hecho esto, vamos a unir este punto y este punto. ¿Por qué se me ensució acá? Pero me caigo y me levanto. Ay, tan prolijito que veníamos. Bueno, estamos en las últimas con las lapiceras, gente. Voy a tener que ir a recién buscar. Bueno, entre este punto y este punto, a ver si podemos. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a parar en un punto, ¿sí? A ver si me sale bien. Yo voy a elegir este puntito. Vamos a trazar la línea de puntos paralela al eje Y. Ahora una línea de puntos paralela al eje X. Bien, recuerden que en este caso hemos dejado fija la variable, ¿sí? Cuando uno está haciendo el cociente incremental con la variable X, lo que ha dejado fija es la variable Y. Entonces les pregunto, en relación, para que lo relacionen con lo de los límites iterados, ¿sí? Si dejaste fijo la Y y está solamente variando la X, ¿con cuál de estos dos gráficos van a relacionarlo? ¿Con el de la izquierda o con el de la derecha? Con el de la izquierda.
con el de la izquierda, porque lo que se está por mover es la X, la variable Y ya la dejamos fija. Entonces miren esto. Una vez que estamos ahí, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a prolongar un poco más esta línea de puntos, bastante más les diré. ¿Sí? Una vez que están parados o paradas ahí en el puntito X sub 0 y sub 0, lo que vamos a hacer es desde el Y sub 0, vamos a subir hasta aquí arriba. ¿Sí? Y una vez ahí vamos a unir este punto con este punto de aquí, como lo veníamos haciendo, ¿no? Bien. Esperen un segundito que le voy a sacar la punta. El portamina. Bueno, y una vez aquí, lo que vamos a hacer es, una vez que estamos sobre el punto X sub 0 y sub 0, vamos a movernos hasta arriba, hasta nuestra curva, y fíjense esto. Nos vamos a ubicar ahí para hacer el trazo de nuestra recta tangente. Fíjense esto, nos vamos a apoyar en la curva, ¿eh? Vamos a trazar la recta tangente, entendiendo que estamos en un plano que es el plano que es paralelo al X, Z y pasa por el punto Y sub 0, por eso lo estaba relacionando con el gráfico del límite iterado que ya aprendimos a hacer. Trazamos la recta tangente y ahora lo que vamos a medir es el ángulo que figura ahí desde el lado de afuera, presten mucha atención aquí. Como siempre estamos midiendo las rectas tangentes con el semieje positivo de las X, ¿sí? Va a ser todo este ángulo, porque lo tengo que pensar, el semieje positivo está en esta dirección, y la recta está así, o sea que lo tengo que pensar así si fuese que esta recta estuviese ubicada sobre este plano, ¿no? Vamos a marcar esta apertura, y a eso que está aquí le vamos a llamar alfa. Yo no me metería en otro lío, yo pondría z igual a f de x, y marcaría esta gráfica así como lo estoy haciendo, y no harían ninguna otra descripción de la situación. Si están defendiendo oralmente un examen, ustedes ahí sí pueden decir, no, bueno, esta es una recta que está contenida dentro del plano que pasa por el I0 y es paralelo al plano XZ, ¿sí? Una vez ubicados en ese punto, esto se trata de una función de una variable, ahí trazamos la recta tangente como lo sabemos hacer y marcamos el ángulo con el semieje positivo de las X. ¿Sí? Bueno, esa es mi recomendación. Ahora deberíamos hacer todo el trabajo análogo, ¿sí? Para lo que sería la variable I. Mientras que ustedes están copiando eso, yo empiezo a poner los títulos en otra hoja nueva. Derivada parcial respecto de I. Bueno, ¿cómo están hasta ahí, ¿Todo en orden? Avísenme, por favor. Derivada parcial. Genial, genial, genial. Derivada parcial respecto de I. Si ustedes aprenden a hacer estos gráficos, mi recomendación es que hagan los gráficos una y otra vez, muchas veces, pero muchas. Cuando les digo muchas veces es que grafiquen cada, no sé, antes de un examen, 10 veces cada uno, ¿sí? O sea, 40 grafiquitos. Háganlo rápido como ustedes y van a empezar a encontrar la vuelta con algunas cuestiones, que la curva justo no te coincida con algún puntito acá, que se vea bien, etc. Le van a ir encontrando la vuelta. ¿Por qué alfa está por fuera? Porque cuando vos medías, Jeremías, mirá esto, cuando vos trabajabas con las derivadas para lo que serían funciones de una variable, te topabas con esta situación. ¿Sí? Vos tenías una curva, te parabas en un punto y medías así. Esto sería alfa, ¿no? Si vos pudieses proyectar esta curva, a ver, le saco la parte de abajo. Si me entendieses que esta curva que está acá
es lo que uno ve aquí, entenderías que esto es la parte de afuera. ¿Sí? Si es como que estamos mirando en esta dirección la gráfica. Fíjate si eso te sirvió, Jeremías. ¿Sí? Avanzo. Bueno, si me permiten, ¿puedo cambiar yo la hoja? Genial, genial, me alegro. Cambio, compromiso. Bueno, vamos entonces. Es prácticamente como que tenemos que copiar todo lo que hicimos recién. Pregunto, ¿me dejarían a mí borrar lo que necesito? Por favor, si son tan amables. Entonces yo puedo ir un poquito más rápido. Si no les molesta, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar gente. No hay Sí, problema. sí, con el permiso de ustedes, yo voy a ocupar lo que escribí recién me doy cuenta que me vendría bien hacerlo así. Entonces voy cambiando solamente lo que necesito. Bueno, miren esto. Derivada parcial, entonces, ¿respecto de quién voy a poner ahora? Respecto de... Y Si quieren, me ayudan a cambiar todo y después copian o como fueran. Pero entonces, en este caso, respecto de... Y. ¿Sí? Dada z igual a f de xy, si consideramos fija la variable quién ahora. La variable x, X, calculamos el límite del cociente entre el incremento parcial quién ahora. el incremento de Z sub I, ¿sería? Delta sub i, Ah, delta sub i z, así se anota, ¿no? ok. Ah, ¿Sobre quién sería? Como el incremento ahora lo vamos a hacer respecto de i, ¿sobre quién sería? el incremento de I. De i, delta de i. ¿Cuándo quién tiende a cero? Y Disculpen que esté haciendo esto, gente, pero no me está borrando el borrador que suele borrar esto, está manchando más, así que estoy remarcando. Mil disculpas, por favor, que me molesta que esté desprolijo, pero bueno. Entonces, el incremento parcial delta de i, delta sub i de z sobre delta de i, cuando delta de i tiende a cero, y en caso de que este límite exista, obtendremos la derivada parcial de z igual a f de xy respecto de, justamente, i. Hermosa moto está pasando ahí. Bien, simbólicamente, algún día, gente, les juro, yo sueño con un mundo. Yo sé que muchísimas de ustedes les pueden encantar las motos, etcétera. De hecho, mi compañera es fanática de las motos, les encanta. Pero algún día yo sueño con que sean todas eléctricas y no hagan ruido. Algún día. Bueno, al margen de ese comentario, donde estaba haciendo catarsis, avanzo. A ver si puedo borrar con esto sin que manche. Entonces, ahora vamos a obtener la derivada parcial, ¿sí? Va a ser todo análogo a lo que venimos haciendo, ¿sí? Así que ahora me voy a tomar la licencia de hablar un poquitito más rápido nomás. Lo que sí voy a poner es otra gráfica. Esto sí lo voy a cambiar entero, para que no haya dramas. Bien, ahí está borrando bien. Bien. Vamos, entonces, ayúdenme con esto. ¿Cómo sería? La derivada parcial, ¿sí?, de z respecto de la variable i se va a notar, recuerden, con esta d inclinada. Esto va a ser el límite para delta de i tendiendo a cero, ¿sí?, de lo que sería el incremento parcial respecto de i de nuestra función z sobre delta de i. O también lo podemos anotar así. El límite para el incremento i tendiendo a cero. Y vamos a realizar nuestro cociente incremental, pero, ¿sí?, pero,
incrementando solamente la variable y. O sea que anotaríamos f de quién. A ver si alguien me dicta, por favor, para saber si están bien. Sería f de f, entre paréntesis, i más delta de i. ¿Pero y qué hago con la x? Porque la Eh, variable x se anota primero, por eso te pregunto. Se deja ¿Qué anoto? fija, solo X. O sea, anoto la x X y ahí qué punto hago. coma y más delta de I. Ahí va. Se anota solo X. O sea, anoto así. La x la anoto sola, y más delta de x, y todo eso menos la función sin incrementar. Bien. Todo eso sobre delta de y. Sobre delta I. Exacto. Bueno, ahí vamos, vamos, vamos. Está yendo, está yendo. Si no se me pierden. Bueno, ayúdenme con las notaciones que van a ser equivalentes entonces. Las derivadas parciales acá, vamos a tener que anotar. Van a ser muy, muy similares. Anoto entonces la derivada parcial. Y esto sería prima sub i, f prima sub i, esto es z prima sub i, f prima sub i. Esta sería una anoté, miren, en el anterior no lo había puesto, disculpen, pero delta f sub i respecto de f respecto de x, acá se requería anotar así, ¿no es cierto? Se puede así, entre paréntesis, con puntitos involucrados, etcétera. Profe, se lo está escuchando mal. Profe, no se ve nada tampoco. Bueno, ahora escuchan las dudas porque creo que va y viene. No. Sí, igual. Bueno, esperemos un segundito. Pruebo nuevamente, ahora me cambio el paquete de datos a ver qué pasa. ¿Les parece? Un segundito, por favor. Bueno, a ver, probemos de nuevo. No sé si me siguen escuchando muy entrecortado. Ahora Sí. sí se escucha bien. Ahora se le escucha mejor, pero el La video imagen todavía no. Bueno, todavía no. esperemos un segundito y si no, vuelvo, ahí invierto y me voy de nuevo al paquete de datos a ver qué pasa. Profe, ¿qué cambió ahí? ¿En otras notaciones está cambiando? Esto ¿O es en la solamente misma? donde decía X puse Y, nada más. En los subíndices. Nada más que eso. ¿Sí? Bueno, y lo que sí les quería decir, y esto sí va a tener que cambiar, es, ¿qué pasa entonces si evaluamos la derivada parcial en un punto X sub 0 y sub 0? El valor obtenido tiene como interpretación geométrica, ¿qué vamos a anotar ahora? ¿Cómo sería? Sería la derivada parcial de z sobre la derivada de i. O sea, la derivada parcial de z respecto de y, así se lee. ¿Sí? Sí, Y ahí nos sí. va a dar un cierto ángulo, la tangente de un cierto ángulo que lo vamos a llamar beta. Pero ¿dónde lo vamos a mirar ahora? Eso es lo que se va a agregar ahora. ¿Sí? Para esta derivada parcial, si quieren podemos anotar así. Si quieren lo podemos hacer como en el mismo gráfico. No sé qué les parece. En el mismo, para mí me parece más cómodo así. Bueno, miren, fíjense este cuidado que vamos a tener que tener. Una vez que uno ya entendió esto que acabo de enseñar aquí, ¿sí? Es importante que uno entienda lo siguiente. Nos vamos a parar en el X sub 0 y ahora vamos a prolongar bastante esta línea de puntos que pasa por aquí. Nos vamos a pasar por fuera de la gráfica. ¿Sí? Y ahora fíjense esto. Nos vamos a parar en este punto. Recuerden que acá vamos a tener que conseguirnos una curva primero, entonces, ¿qué vamos a unir? Nos vamos a parar en este punto como ese gráfico con el que hicieron ambos límites
iterados juntitos, me paro en el x sub 0, me voy hasta este punto de la curva, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir este punto de aquí arriba con este punto de aquí abajo, mediante una curva que pase por este punto. Es importante que en este caso pasen sí o sí por este punto que figura aquí. O sea que tenemos que ser cuidadosos o cuidadosas cuando hacemos este trazo. A ver si me sale bien. Ah, no te puedo creer, perdón. Ay, qué bronca. Espera un segundito. Se me trabó la mina en el lápiz. Nada que ver lo que acabo de hacer. Di vuelta a la hoja y me confundí del lugar donde estaba yendo. Mil disculpas, che. Ahí estaría nuestra otra curva. Ustedes me dicen, por favor, si todavía se entiende o si requieren que haga otra gráfica. Les pido disculpas. Me equivoqué en una parte del trazo nomás. Quiero saber si todavía se entiende. Creo yo que se entiende bien todavía. Pasa que no se ve claro, profe, Claro, pero profe, capaz lo que tiene que hacer es terminar el dibujo y ahí sacar la mano, porque cuando empieza a dibujar, digamos, está con el lápiz, se desespera y Exacto. no entiende nada. Pero ahora, Bueno. ahora, por ejemplo, se ve. Bueno. Entonces, espérenme un segundito, les trazo la otra recta tangente. Fíjense que me voy a apoyar aquí. Esta recta tangente va a formar un ángulo con esta línea de puntos que marcábamos aquí, al cual yo voy a llamar beta. Entonces voy a dejar anotado aquí que la derivada de z respecto de y en un punto x sub 0, y sub 0, va a tener como interpretación geométrica la tangente de beta. Dicho esto, ¿sí? Voy a dejar fija la imagen para que ustedes copien. Y ustedes me indican, por favor, si se ve bien, etc. Creo que se ve bastante bien. Una vez que aparezca bien la imagen, creo que se va a ver bien. ¿Puede enfocar toda la hoja? Creo que sí, Nahuel. A ver, un segundito. A ver si le pueden hacer un buen screenshot. Lo que sí, ahí no sé si se ve entero, che. No, ahí me falta una parte. Ahí creo que está más o menos completo. Fíjate ahí, Nahuel, si se ve. Esperen que se les acomoda la imagen. Y ahí puedo llegar a probar de nuevo lo de irme al paquete de datos, etcétera. No sé qué va a ser mejor, más beneficioso. Ahí creo que enfocó, fíjense ustedes. ¿Ahí agarró bien? Bueno, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, hemos cumplido entonces con lo que dice derivadas parciales de funciones de dos variables, representación gráfica de las derivadas parciales, ¿sí? Esto si quieren le podemos poner título entonces, como representación gráfica de las derivadas parciales, para que se entienda qué es esa parte del programa. Bien, las derivadas parciales. Algo que pidieron el año pasado, por ejemplo, como un examen, ahora les voy a anotar. Cálculo de derivadas parciales de una función de más de dos variables, etc. Escuchen bien, nuevamente haciendo mención a lo que yo voy haciendo con el programa. Lo que dice cálculo de derivadas parciales, ¿sí? Lo que dice cálculo de derivadas parciales es algo que se va a trabajar en el práctico. Pero por las dudas, ¿sí? Por las dudas, una cuestión rápida. Miren esto, a fines de no de...
de que no les caiga como un baldazo de agua fría cuando hagan la parte práctica. Repito, lo que dice cálculo de derivadas parciales, ¿sí?, es algo que se va a trabajar en el práctico, pero las reglas para derivar funciones de más de una variable son idénticas a las reglas para funciones de una variable. Entonces, todo lo que ya sabemos los vamos a ocupar. Miren esto, por ejemplo, voy a proponer una función como esta. Z igual a x al cuadrado menos 2 por y al cubo, ¿sí?, más, por ejemplo, 3xy. La derivada parcial de z respecto de x va a ser una derivación donde la variable y va a ser considerada como constante. Entonces, ya podemos ocupar las cosas que conocemos. Cuando yo quiera derivar respecto de x esta expresión, esto no va a ser otra cosa que 2x. Este término que está aquí, ¿sí?, va a ser menos 0, porque esto se va a anular, ¿sí?, y esta partecita que está aquí, la y va a trabajar como una constante y yo voy a derivar respecto de la x, por lo tanto esto va a ser más 3y. El término del medio directamente desaparece. Lo voy a borrar. Así queda como me gustaría que quede anotado en un ejercicio común. Repito, aquí estamos derivando respecto de x, la y es una constante, y aquí es lo mismo que diga 3 por x por 5, por ejemplo. Entonces vos te quedaría el 3 por 5 y la x es la que vas a derivar. Todo esto te va a terminar dando más, entonces, 3y. Hago la derivada parcial respecto de y. ¿Sí? La derivada parcial respecto de y, ¿quién va a ser? X al cuadrado es constante respecto de y. Por lo tanto, la derivada de este término, ¿cuánto nos va a dar? A ver quién me sigue, por favor. 0. 0 para este término. Muy bien. Para este término de acá, ¿cuánto nos va a dar? 4 y al cuadrado. 4 y al cuadrado. Ah, sí. No. ¿Por qué el 4, perdón? 6, perdón. Menos 6. Menos 6, ¿no? Menos 6 y al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 3x. Más 3x. Más 3x, muy bien. Acá otra cosa interesante, ¿sí? Acá otra cosa interesante que va a surgir es que ambas funciones pueden ser derivadas ahora también respecto de x y también respecto de y. Vamos a adelantarnos ya con esta parte, como para ir ganando tiempo Hay algunas que no. para la clase de mañana. En general vos siempre lo podés hacer, podría llegar a no existir alguna función, pero son mucho más sofisticadas de las que vamos a ver aquí. Así que en principio te tengo que decir que sí, que todas las que vos quieras vamos a poder derivar. En principio porque esto depende de dos variables y bueno, podemos volver a repetir el procedimiento. A ver, miren cómo se va a anotar esto, qué intuitivo que es. La vamos a poner derivada segunda y a la variable x la voy a volver a derivar respecto de la variable x. Y ayúdenme, ¿cuánto quedaría la derivada de esto? Respecto de x. 2. 2 nomás. Ahora, la derivada segunda de x, pero ahora respecto de y. ¿Cuánto queda esto respecto de y? 3. 3. Ahora voy a hacer esto. La derivada segunda de y respecto de y, les voy a preguntar primero. ¿Cuánto queda? Menos 12 y. Menos 12 y. Muy bien. Y la derivada de segunda, la que era respecto de y, pero ahora la derivamos respecto de x. Fíjense que la nueva variable respecto de quién estoy derivando la voy poniendo a la derecha, ¿no? Por eso me gusta mucho esta anotación. Esta la vamos a anotar respecto de... perdón, ¿cuál sería el resultado de esto respecto de x? 3. 3. Bueno, miren, les adelanto algo. Que estas dos sean iguales no es coincidencia. Las derivadas que se van a conocer como cruzadas, primero respecto de x, luego respecto de y, en la mayoría de las funciones que nosotros, los humildes mortales, conocemos, coinciden, y esto se debe, es un teoremita, ¿sí?, que lo demostró el señor Schwarz, ¿sí?, el teorema de Schwarz. Las derivadas cruzadas son iguales. Si las funciones son continuas, que son la mayoría de las que nosotros vamos a trabajar aquí, las derivadas cruzadas son iguales y tiene que ser como un buen mecanismo de control para los cálculos que están realizando.
cuando las derivadas cruzadas les queden distintas, es una señal de alerta porque son funciones muy, pero muy intrincadas y sofisticadas las que no cumplen con eso. O sea que eso te da un indicador de que hicimos mal la cuenta en alguna parte. ¿Sí? ¿Cómo que se llaman esas derivadas cruzadas? Cruzadas, sí, derivadas cruzadas. En verdad son parte de los nombres que me faltan anotar para la clase de mañana, pero me parece que está bueno ya como hacer una pequeña introducción, así con cuentas, para Creo lo que sigue. se clasificaban, creo que cuando dabas, por ejemplo, que se veía el punto de ensilladura, creo, si mal no me acuerdo. Exacto, eso lo vamos a utilizar al final del tema 6, ¿sí? Cuando veamos el tema relativo, funciones de dos variables. Ojalá, mediante mañana deberíamos llegar, por lo tanto, la clase es importantísima. Bueno, gente, quedan 8 minutos, ¿no? Les pedí, no te les agradezco si clases. Creo que alcanzo a dar una más, ¿sí? Y con eso nos vamos a ver. Entonces mañana puedo avanzar con diferencia. Con Se una está trabando todo otra vez. Bueno. ¿Ya no escuchan nada? ¿Sigue trabajando? Sí, sigue trancado, profe.